Acá estoy. A ver si Oh, tenés suerte. ¿estás? ¿Todo Parece, bien? estoy, no me acuerdo tu nombre, pues Luney y quién Sí, más. Elu está bien, con Elu está bien. Está bien, pero ¿cómo te llamás vos? Yo Elunei, Ah, vos sos el Luney. sí, yo soy Elunei. Pero Y espera, la chica espera un poco. ¿El Luney no es un nombre de mujer o yo estoy es, confundido? es unisex el nombre, Ah, pues es un nombre de ahí bastante viene. nuevo, es de otra generación este. Bueno, decime, vos, Muchas gracias, entonces, vamos a iniciar gracias a vos el con la Luney. entrevista. Ujú. Quería iniciar con la entrevista, así no te quito mucho tiempo. Pero dale nomás. Bueno, primero que nada, como para introducción, nos gustaría saber, a los chicos de Disidente y bueno, por ahí para el tema de los videos, ¿qué Sí. es lo que te llevó a ir a vivir a Estados Unidos? ¿Hace cuánto estás viviendo? Más o menos, ¿puedes Sí, contar un poco de eso? sí, cómo no. Estamos viviendo acá hace 4 años. En realidad no fue por mí este viaje en particular, esta, Mm. esta mudanza en particular, sino por mi mujer, que es ingeniera industrial, y le Ah, ofrecieron mira. lo suyo, un puesto aquí en la empresa que ya trabajaba desde hace años, para hacerse cargo de la empresa acá en los Estados Unidos. Entonces, estuvimos como un año debatiéndolo. Yo había regresado a la Argentina, todos habíamos como familia, habíamos regresado a la Argentina después de estar 12 años en Europa, 7 en Londres y 5 en Madrid. ¿Viste? Y Ah, hacía mira. 3 que ya estábamos de vuelta en Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto, y se dio esta oportunidad, y bueno, lo estuvimos debatiendo, ¿viste? Cerca de un año, y después dije, bueno, voy, no importa, pero la condición, le decía a mi mujer, como tengo que Mm. dejar todo de nuevo, es seguir trabajando para la Argentina. Claro. Entonces, yo tenía algún vínculo con América, yo había sido corresponsal del diario La Nación allá en España, había trabajado para muchos medios de distintos lugares, pero dije, quiero hacer solo una cosa y que siga siendo para Argentina para seguir en contacto. Después de todo lo que estuvimos en Europa para querer volver, ¿viste? Y todo, dejar todo para volver a Argentina y ahora volver a irse, bueno, ahora hace 4 años, volver a irse, era, no fue una decisión sencilla, digamos, pero dije, bueno, por lo menos quiero estar bien conectado con la Argentina. Nosotros en el medio nos habíamos ido, cuando estuvimos en Argentina, viajamos mucho por el país, por el noroeste, ¿viste? Y uno es como que se agerenció mucho. Y decía, no quiero dejar todo esto, pero a la vez quiero estar conectado. Y ahora, con esta posibilidad de trabajar para América ya 24, digamos, te deja llegar a Claro. lugares increíbles y recibís mensajes de los rincones más que vos casi pensabas que no existían y te invitan a todos lados. Y es un Claro, poco lo que buenísimo. quería. Es una manera de seguir viviendo en la Argentina a pesar de vivir acá, ¿no? Y bueno, yo Bueno, sigo. de hecho tu perfil dice ¿Cómo? Trotamundos. Que tu perfil Ah, dice Trotamundos. un poco sí, también porque me mandan bueno, ahora no, ¿no? Pero cuando todo funciona normalmente, voy sí bastante a Europa, sobre todo porque conozco por haber vivido ahí. Entonces, Claro. tener salidas desde ahí para mí también es un desafío, porque ahí voy solo con mi equipito y desde donde esté tengo que salir así en vivo, ¿no? Entonces, está bueno, qué sé yo, sí, por eso Trotamundos, por eso. A Claro, Rusia, buenísimo. falta Asia todavía. Sí. Bueno, pero ya va a llegar, todavía tenés tiempo, así Sí, que. sí, se tiene que ir toda esta porquería y vemos. Bueno, queríamos continuar un poco con lo que es el estilo de vida en los Estados Unidos. Sí. El canal de YouTube que nosotros tenemos se basa más que nada en datos. Si nosotros tenemos el dato, lo tiramos y es para que la gente lo pueda corroborar. Así que si me Ujú. dejaste, te tiro un par de datos, Pero, yo quiero que vos me los contrastes con la realidad, ¿no? ¿cómo El no? ¿Cuál? mercado Sí. laboral estadounidense reveló en el 2019, según la plataforma Datos Macro, que el salario mínimo era de 50.954 euros. Una tasa de desempleo del 4,4 para el 2020 y una esperanza de vida de 78 años para el 2017. ¿Cómo se ve esa realidad en los Estados Unidos? ¿Se ve que no hay desempleo, los salarios son realmente altos, Bueno, las personas tienden a vivir más? aclaremos que ese salario es anual, ¿eh? Hay que dividirlo Ah, por igual, sí, 12. sí, sí. Son anuales Ah, por euro, bueno, encima hay que multiplicar por euro. Sí, a ver, digamos, por mes, eh, bueno, sí, sacando esta crisis espantosa, ponele, vamos claro, a sí, ir sí. a enero para tratar de volver a una realidad a la que se va a volver acá en un tiempo, pero mientras ahora es un desastre todo. Pero calcularé un mínimo para un trabajador sin calificación de alrededor de $2.000 por mes, limpio, Claro. ponele, con, bueno,
por eso tiene que vivir, por supuesto, ¿no? Pues estamos hablando de un individuo que con eso se tiene que pagar el alquiler, tiene que hacer de todo. A ver, acá en Estados Unidos, un dato que todavía no tiré en la tele, pero en algún momento lo voy a tirar. Podés ver el vaso medio lleno, medio vacío. Tenés 330 millones de habitantes, tenés 11 millones de personas que están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. La línea de la pobreza varía por estado, pero calculale en un ingreso de $1.500 por mes. Eso claro, sería calcular la línea de la pobreza. Tenés de esos 330 millones, 11 por debajo de la línea de la pobreza y 16 millones de personas que tienen por lo menos más de $1.000.000 disponibles, o sea, que son millonarios. ¿Entendés? Todo lo demás está en el medio. Entonces, claro. vos imaginate cómo va y viene el dinero normalmente, ¿no? Por eso te digo, incluso esta anormalidad de la pandemia trató de ser reemplazado por un subsidio mensual mínimo de $1.200 por persona o 2.400 por grupo familiar. Es una situación artificial que se va a extender por lo menos 3 meses. Viene directamente la plata desde el Tesoro de Estados Unidos, o sea, no fue impresa a propósito. Claro, claro, no, Que no son se dinero de imprimió parte de la plata. reserva. Perdón, podía. Sí, sí, no. Y bueno, simplemente sucede eso, hay mucha movilidad en cuanto al trabajo normalmente, y como ahora no hay trabajo, estamos con 30 millones de desocupados o personas que no están cobrando cada mes, o sea, suspendidos, ponele. En muchos casos van a Claro, recuperar su trabajo en el plazo relativamente corto de 2 o 3 meses. Pero, y calculale, la semana que viene va a salir el dato, un 20%, un poquito más de desocupados, que es una barbaridad. En Argentina tenemos que ir hasta después de la crisis de 2001 para encontrar una cifra semejante. Pero como la economía es tan dinámica, tan poco regulada, es muy probable que de ese pantano salgan pronto. Ahora, volver a la situación que teníamos en enero, sí se va a tardar 1 año y medio o 2. Pero en cuanto a la claro. expectativa de vida, hablamos de plata, hablemos de expectativa de vida. Sí, la expectativa de vida es realmente buena, es alta, también varía por estado. Recordemos, parece un lugar común, pero es bueno recordarlo, 50 estados son 50 realidades por ahí Totalmente no distinta. profundamente diferentes, pero sí tienen distintos indicadores de vida. No es lo mismo estar en Nueva York, que es la ciudad que te ahoga, que vivir en Colorado, que estás a siempre por lo menos 1.600 metros de altitud y con aire puro. ¿No? O sea, Claro, eso, a pesar de que tenés Denver, tenés ciudades realmente pobladas y todo, pero sí, la calidad de vida es buena. Hay que desterrar algunos mitos como que los alimentos son plásticos, son no, nada que ver. Sacando la carne, sí, que es mejor en la Argentina, qué sé yo, vos en Buenos Aires, yo viví esos últimos 3 años, vas a la verdulería y tenés que poner ojo para no tener ni hablar en un supermercado. Si compras un tomate, a veces tiene un gusto a nada. Bueno, eso acá es más difícil de conseguir. Sí, en Europa es una porquería, particularmente en el ah, Reino Unido, donde viví, era muy difícil encontrar fruta sabrosa, después viene todo madurado de cámara, ¿entendés? Acá es un país claro, agrícola. Entonces tienen una producción muy grande, muy buena, aunque tenés que tener cuidado, el mismo que la Argentina, con el tema de los pesticidas, los herbicidas, que se usan para poder maximizar los beneficios de la producción, ¿no? Pero eso en Argentina sí, es sí, igual, obvio. acá no hay tanta diferencia. Sí en la carne, particularmente en la carne vacuna, pero se come muy bien, la gente tiene acceso a alimentos normalmente, Claro, y no hay problema de desnutrición, sacando algún que otro bolsón de pobreza en Nueva Orleans, en lugares que les costó levantarse de tragedias naturales como tornados, huracanes, etcétera. Pero igual es muy reducido en comparación con lo que es el resto de la población. Digamos que eso lo tienen bastante claro. El sentido de vida comunitario, en no dejar que se hunda amplios sectores de la población en pobreza, o sea, claro. en precariedad de vivienda. Eso no, tenés que ir a ver, imaginarte una de esas películas que están con la casa rodante y el mosquitero. Bueno, es un lugar bastante común, sobre todo los californianos, liberales, que son los que hacen las películas. Entonces, Claro. es muy diferente. Hay cosas que yo fui descubriendo con el tiempo que eran muy diferentes a cómo lo percibimos en la Argentina o incluso en Europa también, ¿no? Claro, justamente la pregunta parte de ahí, ¿viste? Porque es como que nosotros tenemos
los argentinos que consumimos mucho cine inglés tenemos ese chip de que allá se vive todo bien, todo ok, salvo una, dos, tres películas que por ahí te muestran otra realidad, ¿viste? Pero bueno, Sí, era digamos que por lo general se refleja el estándar. Aunque las películas son hechas por un sector de la población que son, digamos, los progres, por llamarlo de alguna manera, que son los que viven en las dos costas. O sea, es la gente que tiene mejor acceso a la calidad de vida, a la posibilidad de tener una casa y todo, y tiene problemáticas de países ricos, porque todo es más abundante, hay más trabajo, circula más el dinero, y bueno, son los que quizá más desafían al establishment. Por lo general un artista es así en todo el mundo, un artista es una persona libre, no es claro. una persona con valores necesariamente rectos o rígidos, que es lo que pasa en la mayoría de los Estados Unidos. Vos te vas de las costas un poquito, incluso también en las costas, pero vos te vas un poco de las costas y la gente vive en comunidad. Acá, viste, tenés un casi 80% de la población cristiana, no necesariamente católica, católica es un 22%, que viven en comunidades, en congregaciones. Todos los domingos se encuentran en la iglesia y después durante la semana, si tienen algún problema, se ayudan entre ellos. También así se sacan los ojos por ahí con los chismes. Pero bueno, digamos, Claro. hay un sentido de vida comunitaria que es más fuerte que en Europa. No sé si en Argentina, porque en Argentina también depende si estás en Buenos Aires o en las grandes ciudades, en Rosario, en Córdoba o Mendoza, a si estás viviendo en pueblos, donde también hay una vida comunitaria que es más parecida a la de los Estados Unidos, ¿no? Claro, sí, sí, los pueblos, Sí, los pueblos totalmente incluso, distintos. bueno, eso no cambia, pero acá está mucho más extendido. Si vos haces un promedio, por eso dice, hey, ¿cómo gana Trump? ¿Qué sé yo? Y bueno, pues nosotros recibimos todas críticas de Trump que vienen justamente de lo que te digo, de las costas. La mayoría de los corresponsales están en Nueva York y en Washington, D.C. Entonces, Claro, ahí hay, el 90% está en contra de Trump. Y las películas, los documentales que hace Michael Moore también, te hablan, oh, y la pobreza, y el tipo que va al hospital y se termina cosiendo porque no tiene insumos. Eso es extremo, eso no es, o sea, claro. puede partir de una realidad que es muy pequeñita, pero hay una idea extendida en la Argentina. Yo me agarro los pelos a veces cuando escucho, estoy con el retorno puesto, y escucho a los especialistas sanitarios ahora que van a la Argentina, que te dicen que Estados Unidos es un desastre, y no fueron nunca a Estados Unidos, vinieron a Disneylandia, por ahí, a Nueva York, 2 días, Claro, sacaron la de selfie y se volvieron. vacaciones. Vos sabés que acá, si vos estás por debajo de la línea de la pobreza, o sea, si tenés menos de 1.400, 1.500 dólares de ingreso por mes y tenés, sobre todo, familia numerosa, algo, el Estado te tiene que atender, sí o sí, te tiene que recibir en el hospital, y si te tienen que hacer una cirugía compleja de trepanación craneana, te la tienen que hacer y te la tienen que pagar hasta el último centavo. El gran Claro, problema es la gente que está por encima de esos 1.400 dólares, o sea, que sigue siendo pobre y que llega a una cifra hasta que tiene acceso al seguro de salud, que sería el equivalente a la obra social. ¿Entendés? Ahí tenés todo un rango de la población que no es tan amplio tampoco, es bastante chico, porque es raro acá, si estás ya integrado en la sociedad y estás trabajando de un tiempo, no un inmigrante que recién llegue, legal o ilegal, sino alguien que está hace 2 o 3 años, ya tenés un seguro de salud, o sea, lo que sería una claro. obra social. Y entonces eso ya te cubre, acá te cobran primero, cuando te atienden en un hospital o en algo, y después te mandan la factura. Esa factura, que normalmente es bastante cara, y ese es el gran problema acá, Ahí es normalmente el te problema. lo cubre la mayoría, te hacen el reembolso, lo que sería el seguro de salud. El problema es cuando a veces te discuten los gastos y las cosas, por eso Obama tuvo tanta popularidad, porque eso nunca anduvo muy bien. Pero es mentira que te dejan morir si sos pobre, mentira si te Claro, abandonan. es verdad, eso está muy, Está muy, muy muy, instalado, pero en Argentina te lo dicen muy como una instalado. verdad. Y yo mirá, te Absoluta, digo, claro. yo hace 4 años que vine, me creía todo el verso de la salud en Europa, que es la mejor y todo, pero me lo creía, 2016 te hablo, ¿eh? Y empecé a ver Sí. que acá que era distinto la cosa, y cada vez que tenía que ir a hacerme atender por alguna urgencia al hospital o por mis hijos también y todo, siempre te dicen, viste, usted tiene seguro social, qué sé yo, bueno, en nuestro caso tenemos, pero cuando recién llegábamos todavía no estaba tan claro eso, y enseguida, si no, te derivan a un trabajador social que te da una lista de 14 asociaciones de caridad, más o menos, que son los que se hacen cargo de tus gastos y vos no podés. Como siempre, depende de cada lugar, pero es más o menos así. A veces te metes en un trámite
burocrático engorroso, que acá no hay muchos trámites burocráticos en lo general, por lo general, son muy claro. prácticos, muy pragmáticos. El Estado es chico, digamos, entonces no tenés que pasar por burócratas. Casi todo Eso es está lo mejor, claro. enrolado. ¿Cómo? Eso es lo mejor que tiene allá. Es La mejor, como burocracia siempre, es, si ya más o menos estás instalado y estás en la economía. O sea, hablemos, claro, como te digo, hablemos hasta enero, ¿no? Hasta que se claro. desató la pandemia. Hasta enero era así, vos perdés un trabajo y al toque conseguís otro. Porque hay muy pocos costos, vos pagás entre un 7 y un 10% de impuestos, en general, acá. En Claro. la Argentina pagás la mitad de tu sueldo en impuestos. En Europa, yo me acuerdo de Londres, pagabas el 55%, entre el 50 y el 55%. Entonces, ¿cómo no vas a exigir que la salud sea gratuita? Si vos estás pagando ya. Sí, sí, la ¿Entendés? estás pagando ya. Vos Sí, tenés sí. el resto de tu sueldo y vos con ese resto de tu sueldo haces lo que sea. Pero ¿qué pasa? También tenés la desventaja de que estás sometido a abusos de los privados cuando en lugares más chicos o donde hay poca competencia fijan los precios. Entonces, es un tira y afloje. Yo prefiero poder pagarme las cosas con mi plata y elegirlo, la plata que yo me gané con mi trabajo. Claro. Entonces son distintas filosofías. Qué sé yo conocía cuando vivía en Europa a los estadounidenses que decía eso, ¿por qué le tengo que pagar al Servicio Nacional Público de Salud si yo me lo puedo pagar? ¿Por qué estoy pagando cirugías que no, que nunca me voy a hacer o cosas que tiene que administrar otra gente que se queda en el medio manejando esa plata, ¿entendés? Y Claro. bueno, o sea, son maneras de ver, todo es válido, ¿eh? No estoy invalidando ni nada. Yo prefiero que sea más fácil conseguir un trabajo. No, en la Argentina a veces lo que pasa es que te tenés que sentir un privilegiado de estar en un club pequeño que está muy sindicalizado, donde tenés que mantener un montón de sindicalistas, de gente que está en el medio, para que ellos se ponen ya enseguida la etiqueta de que defienden tu fuente de trabajo, pero vos los estás pagando a ellos para que hagan eso. Y hacen que sea más caro para alguien poner una empresa y darte ese trabajo. Por eso, por otro lado, tenés empresarios que son desesperados, digamos, son gente muy codiciosa que se está defendiendo de esos sindicalistas, y entonces los dos tienen la excusa para sobrevivir. O sea, uno para abusar de tus derechos y otro para decir que te los defiende, y vos estás pagándoles a todos. Entonces, Claro, sí, entrar a un entonces, trabajo es mucho más caro. Si vos tenés que desarmar las dos cosas. O sea, que la cosa, pero ¿cómo haces que sea más justo y que no se abusen de vos? Entonces, ese es un problema. Y acá eso no es una discusión, ¿entendés? Entonces, por ese lado lo veo bien, por ese lado me gusta. No significa que sea perfecto, no significa que haya abusos. Mirá lo que pasó ahora que siempre me lo tira Mauro Viales, con los hospitales en el Bronx o en los lugares donde hay mayor concentración de gente con pocos recursos. Los claro, hospitales están y te atienden, en una situación normal te atienden. Pero ¿qué pasa cuando hay una pandemia, como ahora, donde vos tenés, así como estamos hablando ahora, mucha gente que tuvo acceso a una educación que no era la mejor, digamos, y se dejan seguir por influencers de Instagram, diciendo claro. que el té de cúrcuma te cura del coronavirus, por ejemplo, y no quieren recibir a los médicos porque, no, es ciencia blanca. ¿Sabés qué pasa eso? Ha pasado, lo hemos visto y hubo todo un tema de discusión de racismo, de cómo el gobierno puede llegar sin ser racista a gente que vive dentro de una cultura muy cerrada, muy chiquita, que viven todos, no hacinados, porque no viven hacinados, pero sí eh, con una sociabilidad muy parecida a la nuestra, que nos visitamos uno a otro, las familias son como clanes grandes, y ahí han muerto a rolete, porque no se han Claro. cuidado, no han mantenido distancia social, no han hecho lo que han hecho otros, por eso ahí se destaparon también muchas diferencias que hay entre la manera en que viven los que tienen más plata y los que tienen menos plata, los que tienen mejor acceso a educación o no, aunque Ahí, la ahí es donde educación se acá ataca. Acá la educación es pública y la educación primaria y secundaria es pública y gratuita. El 90% de los colegios de Estados Unidos son públicos. ¿Viste los colectivos amarillos que ves, los escolares, los autobuses esos Claro, famosos? los yanquis, sí. Eso, en la Argentina, los naranjas, vos los pagás y son caros, así vayas a un colegio del Estado. Acá son gratuitos. O sea, acá te pagan la comida de los chicos que van con la bandejita que dice leche, Milhouse y Bart Simpson, que van con el, Claro, bueno, eso es gratis, entre comillas, lo pagás con los impuestos.
pero eso no en ningún lado se paga, salvo, bueno, que el colegio sea privado, pero solo un 9%, 9,5% de los colegios son privados acá en Estados Unidos, primario y secundario. Otro tema es la universidad. Claro, la universidad ya es Eso, distinto. claro. Acá se paga, acá te tenés que endeudar, depende a qué universidad vayas, hay universidades que son más accesibles, pero si querés ir a una de la Ivy League, o sea, las grosas, Harvard, Yale, Columbia, esas son Claro. carísimas y te tenés que endeudar, o tenés que ser muy buen deportista, ponele, para que, Sí, viste, también como como las en las películas. películas, jugar al Sí, fútbol sí. americano, qué sé yo, o el béisbol, o el básquet, para que estar en la liga y ahí la universidad te paga, porque sos un buen deportista, te pagan los estudios, Y ahí te hago una consulta ahí. la que quieras. Supongamos que vos seas, que salís de la secundaria, ¿ya podés conseguir laburo? O sea, como podríamos decir que la universidad es optativa. No, Allá no es es que, optativa. no es que podés conseguir un laburo, lo conseguís porque tenés que vivir. O sea, ya empezás a trabajar desde muy temprano. Acá la vida se da